Buenas tardes, me llamo Michael Pasquel. Hoy os voy a hablar sobre un tema de química que es la nomenclatura inorgánica. Bueno, antes de empezar, para tener en claro lo que es nomenclatura inorgánica, primero tenemos que sabernos todos los compuestos de la tabla periódica. La tabla periódica no es nada más que un enlistado de todos los elementos que conocemos nosotros los seres humanos. También se puede decir que la tabla periódica está dividida en grupos S, P, D o F, o en grupos asociados por sus átomos, como son los alcalinos, alcalinoterrios, lantánidos, actínidos, etc. También tenemos que tener en cuenta la electronegatividad de cada elemento. La electronegatividad de cada elemento no es nada más que la capacidad de atraer a otros átomos de otros elementos para así formar los compuestos químicos. Ahora vamos a empezar con los compuestos químicos más comunes. Uno de ellos son los ácidos binarios. Los ácidos binarios no es nada más que la unión de dos elementos, en este caso como el hidrógeno y el cloro. Para dar su nombre se puede utilizar cloruro de hidrógeno. Siempre empezamos a nombrar de derecha a izquierda. También existen los oxácidos. La fórmula de los oxácidos es HAXB, HC, y OD. Y a la hora de formular sería así. Aquí podemos ver que para formar los oxácidos, es un hidruro más un hidrógeno ácido. Ya. Un ejemplo de ello sería el PHO, entre paréntesis OH2. Y el nombre de este sería ácido fosfónico. Ácido fosfónico. También tenemos los derivados de los ácidos. Por sustitución de hidrógeno por dos hidrógenos, que en este caso se sustituiría el selenio, el teluro, etc. O por sustitución parcial de los hidróxidos por el flúor, cloro, boro, etc. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo para que se quede más claro. Aquí tenemos HSO3Cl. Y para darle nombre a esto sería, empezamos como dije antes de derecha a izquierda, entonces sería cloro trioxo por el oxígeno, cloro trioxo sulfato 6, tenemos que recordar que los números romanos siempre se pone entre paréntesis de hidrógeno. De hidrógeno porque tenemos aquí el hidrógeno y siempre se va a nombrar aparte el hidrógeno y ya. Ahora, por sustitución total de hidróxidos por flúor, cloro o boro. Aquí en la siguiente fórmula podemos ver NO2F. Podemos de aquí ver que no tenemos ningún hidróxido y esta quedaría como fluoruro de nitrilio o fluoruro dióxido nitrógeno, sería más fácil. Ya, ahora os voy a explicar las sales. La sal es un compuesto químico que consiste en una combinación de cationes y aniones. Sin embargo, si el catión es un hidrógeno ácido, el compuesto se llama normalmente ácido. Sales simples son cuando solo hay presente una clase de catión y una clase de anión. Se usa la nomenclatura para sustancias binarias. Por ejemplo, NaCl tendría el nombre de cloruro de sodio. Ya. También podemos explicar que también hay varios tipos de sales, como son las sales mixtas o las sales dobles. Ya, los compuestos de adición. Este término incluye una gran variedad de complejos y de compuestos de red. El método siguiente se amplía muy bien a compuestos de estructuras insertadas. En la fórmula cada componente se separa mediante una comilla y las proporciones se indican mediante un número arábico.
para que os quede muy claro, les voy a poner un ejemplo. FeSO4, las comillas, 7H2O. Y esto quedaría como sulfato de hierro 2 más agua, debido a que tiene aquí 7 átomos de agua, pero al final se le pone 1 sobre 7 y entre paréntesis. Y bueno chicos, eso es todo lo que os puedo explicar sobre la nomenclatura inorgánica. Ahora con ustedes mi compañero Sebastián. El día de hoy les voy a hablar sobre los compuestos binarios. Los compuestos binarios es la unión de dos elementos químicos, como en este caso podríamos dar un ejemplo del agua, que está compuesto por hidrógeno y oxígeno. Los compuestos binarios se dividen en dos, que serían los compuestos iónicos, que serían las sales binarias, etc. Y también tendríamos a los compuestos covalentes. Bueno, los compuestos binarios se dividen en tres tipos también. Los compuestos binarios del tipo 1, que es la unión de un metal y un no metal, también son conocidos como sales. Los compuestos binarios del tipo 2, que también son de un metal y un no metal, sin embargo, el generador de cationes del metal puede generar otros cationes, pero con carga positiva. Y los compuestos binarios del tipo 3,